Buenos días, mis directos amigos. Hoy llegamos a este cuarto discurso republicano que va a ser el primero de varios consagrados a la alternativa entre monarquía y república en España. Esta serie de discursos será seguida por el estudio de otros problemas, como son los valores republicanos, los principios que encarna el republicanismo, la, el modelo de república que parece más racional, dado que la república no es otra cosa que la organización política de la sociedad para el bien común, sin contaminación ninguna de nada privado, o sea, sin contaminación de lo que en la monarquía es esa confusión entre lo privado de una familia y lo público. En la república, por el contrario, nada privado es público, ninguna familia tiene título especial, ni ningún asunto privado es asunto público, pero esa organización de la cosa pública en aras del bien común encarna unos valores y hay unas maneras de organización política. En el mundo contemporáneo, la manera de organizarse reconocida es la democracia, pero detrás de esa palabra se esconden muchas estructuras muy diferentes y debatiremos algunas de ellas y concretamente preconizaremos un modelo de democracia que llamo la democracia justificativa. Más adelante abordaremos otros problemas, a saber si existe una diferencia entre Estado y sociedad civil. De existir, claro, evidentemente la sociedad civil estaría regida por unas leyes supuestas, que serían las leyes económicas y que impondrían un mandato imperativo al poder público que condicionaría la, la propia implementación de los valores de fraternidad y solidaridad que encarna la República, pero veremos que esto no es así. Y luego más adelante desbordaremos el marco estrictamente estatal para adentrarnos en temas de derecho internacional con una proyección a largo plazo que sería la República Universal. De manera que este es aproximadamente el programa que iremos siguiendo en las lecciones, en los discursos posteriores, pero antes de eso vamos a consagrar unos cuantos discursos, cuatro o cinco, quizá más, a la alternativa entre república y monarquía en España, que vamos a estudiar en varias facetas: histórica, jurídica y política. Espero que este discurso sea de su agrado y ojalá tengan la bondad de hacerme llegar todas sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias para seguir mejorando. Empezamos hoy una secuencia de varios discursos que van a venir consagrados a la legitimidad de la República y de la dinastía y de la monarquía en España. Y lo voy a hacer desde tres perspectivas. Primero, los títulos de legitimidad, juzgando a cada uno de los dos sistemas con arreglo a sus propias credenciales de legitimidad. ¿Cuáles son las credenciales de legitimidad en la monarquía? La transmisión tradicional, la continuidad
por vía hereditaria de un legado de los antepasados. ¿Cuáles son las credenciales en una república? Justamente que no existe tal vinculación en virtud de ningún legado transmitido por vía hereditaria de los antepasados, sino que el único poder es o bien carismático, lo cual es excepcional, o bien el que se transmite por un mecanismo jurídico constitucional, la transmisión legal. Entonces, la monarquía se basa en la herencia, en en el legado de una tradición encarnado en una familia y que se hace por vía genética. En la República, el único título de legitimidad es el legal. Y si el propio arranque de la República, para aducir una legitimidad, tiene que tener un cierto entronque legal, que evidentemente en el comienzo de un régimen es ciertamente problemático, pero tiene que existir de algún modo para que podamos decir que la República es legítima de origen, porque si no será legítima de ejercicio, es decir, que lo ejercerá y dentro de ella el poder se transmitirá de conformidad con las reglas jurídico-constitucionales. Pero hay un problema también de origen si la república se genera como un mero acto de fuerza. Y veremos que en España las dos veces que ha habido república, en 1873 y en 1931, ha sido por una transmisión cuya plena legalidad no existe porque no evidentemente hay una interrupción desde el momento en que cesa la monarquía, pero dentro de los mecanismos legales o paralegales del momento, era la solución más idónea con un criterio jurídico. Esto no ha sido forzosamente así en todos los países o en todas las circunstancias, pero sí lo ha sido en España. De manera que este es mi primer tema con relación a la alternativa entre monarquía y república en España. El segundo tema que abordaré será el de caracterizar el sistema institucional de la monarquía y de la república en España, pero ya no en abstracto, sino concretándome a la república de 1931, según la constitución de ese mismo año, de diciembre de 1931, y la monarquía de 1975, según vino configurada en la Constitución de 1978, también de diciembre. El marco institucional, es decir, la división de poderes, la organización del Estado, las competencias de los diversos órganos del poder, la configuración del poder moderador, todo esto es sensiblemente diferente en un régimen y en el otro. Evidentemente son casos concretos, hay otras monarquías y hay otras repúblicas, pero yo tomo este estudio de caso porque me parece que tengo razones para centrarme en el caso español. Y el tercer problema que abordaré, la tercera diferencia, se refiere a la manera de concebir los derechos fundamentales del individuo, los derechos humanos, en ambos sistemas, en la República de 1931 y en la monarquía de 1975, configuradas respectivamente en esas dos constituciones, y no solamente los derechos fundamentales del individuo, sino también la respectiva orientación socioeconómica, que es radicalmente diversa y opuesta, socializante en el caso de la República del 31, que se proclamó República de Trabajadores con una orientación socializante, y en cambio individualista, neoliberal, en el caso de la Constitución de 1978, que fue la que organizó
la monarquía del 75, que es individualista, orientada a la economía de mercado, que sacraliza la propiedad privada y que en modo alguno va orientada a la socialización. Esta temática, por tanto, variada, triple, títulos de legitimidad, que nos lleva a un recorrido histórico, concepción de los derechos humanos y implementación institucional, configuración del poder político. Estos tres problemas, esta triple problemática, es la que voy a ir desarrollando a lo largo de los próximos discursos. ¿Por qué tomo el caso de España? No podría tomar otro ejemplo, el de una monarquía diversa, la belga o la tailandesa o la marroquí, o por qué no examino una república. Por ejemplo, la de México. Ya me referí en un discurso precedente a que México es una de las repúblicas, en realidad la única república hispanoamericana que a lo largo de su historia independiente, desde 1821, ha tenido dos monarquías imperiales, con Agustín I y con Maximiliano I. De breve duración ambas, ciertamente. Casi todo el periodo independiente ha sido republicano, pero no deja de haber esos dos paréntesis, lo cual hace también de la historia político-constitucional mexicana un caso de gran interés. Sin embargo, yo no voy a tomar a México, ni menos a Bélgica o Marruecos, por varios motivos. Primero es que, evidentemente, yo soy español, hablo en España, desde España, y conozco la, la historia de España mucho mejor que la de México y más aún que la de Marruecos, o no digamos Tailandia. En segundo lugar, soy licenciado y doctor en Derecho en España por universidades españolas y por tanto he estudiado el derecho constitucional español histórico y actual con un ahínco, con un detenimiento con el cual no he estudiado el derecho constitucional de ningún otro país. Mis intereses intelectuales no me han sido ajenos a estudiar también la historia constitucional de otros países, por ejemplo la de México, que siempre me ha parecido de un particular atractivo y simpatía, amor, digamos. Ahí hay una relación afectiva incluso, pero, pero mi conocimiento es muchísimo más superficial y menos desarrollado. Y además de estas razones, mm, creo que muchos de mis oyentes tendrán quizá mayor interés por por los problemas de la alternativa monarquía-república en España, por varios motivos. Primero, porque muchos de ellos posiblemente son españoles. Otros son de habla hispana, no son españoles, pero para ellos, en sus respectivos países, esa alternativa, monarquía-república, parece algo tan sepultado en el pasado que, con relación al menos a sus propios países, no suscita atención, mientras que con relación a España sí, porque es una monarquía. Incluso algunos latinoamericanos lo ven con curiosidad y extrañeza, y a mí algunos amigos mexicanos me han dicho, bueno, cómo es que en algunas de las vicisitudes de la historia de España el pueblo español no aprovechó para deshacerse de la monarquía y establecer la república. Bueno, pues no sucedió porque la correlación de fuerzas a quienes pudieran ser partidarios de la República no se lo permitió. Y cuando se lo permitió, pues tampoco consiguieron afianzarla y mantenerla. Y luego, además, otro motivo adicional es que pocos países del mundo, y no sé si alguno, ha conocido el vaivén o
la sinuosidad de paso de monarquía a república, de república a monarquía, otra vez de monarquía a república y de república a monarquía, todo con un par de periodos intercalares sin signo institucional definido, a los cuales me voy a referir. Y es verdad que en esos vaivenes las repúblicas han sido de breve duración. La primera de febrero de 1873 a diciembre de 1874, e incluso hay quien discute que después de enero del 74, el resto del año lo que hubo fuera verdaderamente una república. eh, porque, bueno, se siguió llamando república, pero puede dar la impresión de que era un régimen indefinido. Y la Segunda República, proclamada en 1931 y que feneció en parte del territorio español al producirse la sublevación militar de 1936 y en el resto del territorio español cuando esa sublevación triunfa y eh, expulsa de España a los restos del poder republicano el 1 de abril de 1939, en la guerra de los 987 días, o redondeando la guerra civil de los 1000 días. Bueno, de manera que en la larga historia de España, pues son dos paréntesis, ambos de breve duración, al menos comparativamente, pero no dejan de ser dos momentos históricamente muy importantes, en los que además pareció que la monarquía estaba definitivamente barrida y olvidada, y sus adeptos formaban minorías que podía considerarse obsoletas y periclitadas, y sin embargo esos partidarios han acabado por hacer, eh, por prevalecer, por restaurar la monarquía en ambas circunstancias. Ha habido otros países donde haya habido monarquía, república, monarquía, república, monarquía. Es posible que sí, pero yo ahora mismo, la verdad es que no caigo. Está el caso de eh, Inglaterra, o más exactamente de la Gran Bretaña, la unión de Inglaterra y Escocia, en que históricamente están las dos monarquías, inglesa y escocesa, que en 1603 se unificaron en el rey al morir la reina Isabel y sucederle el rey de Escocia, que reinó como Jaime I en Inglaterra, o Jacobo, se suele traducir Jacobo, James I. Esa monarquía cedió el lugar a una república en 1640, la Revolución Cromwelliana, que proclamó la Commonwealth, que una palabra que en el uso que tenía, en el significado que tenía en la Inglaterra de su época, podemos traducir como república. Duró 20 años, tras los cuales se proclamó la monarquía, y aunque luego hubo guerras sucesorias en 1688 y todavía a lo largo del siglo XVIII persistieron las, las resistencias armadas de la rama legítima de los Estuardo, que había sido destronada en 1688, pero ya no volvió a proclamarse la República. Es más, persistieron durante algún tiempo sectores de opinión republicanos, pero paulatinamente fueron extinguiéndose, y sobre todo con el reinado de la reina Victoria en el siglo XIX, fue un reinado de tal prosperidad y afirmación del imperio británico en el mundo, de tal esplendor, de tal hegemonía británica, con la cual, pese a la enorme miseria obrera, se sintió identificada la nación, o las dos naciones, si ustedes quieren, Inglaterra y Escocia, en cierto modo una nación, en cierto modo dos, que a partir de ahí el republicanismo pues no ha pasado de ser una especie de sueño o ensoñación de minorías exiguas, de algún pensador, de algún de alguno que otro que escribe algún ensayo que publica de vez en cuando, pero que no tiene influencia ninguna. Pero en fin, es una sola república, y además ustedes me concederán que muy distante, porque es de mediados del siglo XVII y estamos en el XXI.
Grecia también atravesó vicisitudes, hubo una república de breve duración, se restauró la monarquía y finalmente ha vuelto la república. Pero es que en Grecia no olviden lo que ya les decía en una lección, en un discurso precedente, y es que la dinastía era puramente de importación. La habían impuesto las grandes potencias monárquicas. La monarquía de Schleswig-Holstein, danesa, que no tenía nada de griego, no tenía ninguna raigambre. Y de hecho, los reyes griegos no sabían hablar griego, vamos, no sabían hablar como yo sé hablar el español. Lo hablaban con acento y mal, hasta el último rey griego, Constantino, el hermano de la reina consorte emérita de España, Sofía, de Schleswig-Holstein, fue el primero que sabía hablar el griego como el hombre de la calle. Todos se habían educado, sobre todo en el alemán, más que en el danés, en el alemán, porque al fin y al cabo es una dinastía alemana, aunque sea la reinante en Dinamarca. De manera que el caso de España es un caso muy singular, muy interesante, por esa serie de fluctuaciones y de alti- altibajos. Quizá podríamos comparar con Francia, ¿verdad? Ustedes me dirán, bueno, en España ha habido dos repúblicas intercaladas entre monarquías, pero en Francia ha habido más monarquías y más repúblicas. Estaba la monarquía histórica de los Capetos, la rama Borbón. Se dice la dinastía Borbón, pero en realidad Borbón es simplemente una rama que desciende en línea masculina del primer rey de la dinastía, Hugo Capeto. Y por tanto podríamos con pleno derecho decir que es la dinastía Capeto o capeciana, que es la que reina también en España. Se dice la dinastía borbónica. Bueno, por las mismas, desciende por vía masculina de varonil de Hugo Capeto y, por tanto, el apellido que con mayor rigor, según los criterios modernos del derecho civil, le correspondería sería Capeto. El actual rey de España sería Felipe Capeto. Bueno, pues en Francia estaba esa monarquía histórica, la realeza de los Capeto, en varias ramas, porque se fueron extinguiendo varias ramas y la rama primogénita se extinguió, vinieron luego los Valois, se extinguieron, y luego vinieron los Borbón con Enrique IV, tras una durísima y cruenta guerra civil, porque la mayor parte de los franceses no aceptaban esa sucesión, y finalmente el último Borbón, Luis XVI, fue destronado, se proclamó la República, Luis XVI fue guillotinado, después de la República se instauró una nueva monarquía imperial, en la persona del emperador Napoleón I. Tras esa monarquía se restauró la monarquía de los Borbones en un hermano del difunto Luis XVI, que se llamó Luis XVIII. Eso fue en 1814. Al año siguiente, Napoleón, que estaba exiliado en la isla de Elba, desembarcó y restauró la monarquía imperial. Duró 100 días, fue derrotada en Waterloo, volvió la monarquía real con Luis XVIII, o sea que a su muerte no tuvo hijos, lo sucedió su hermano, Carlos X, y Carlos X en 1830 fue destronado y se nombró, fue depuesto y se autonombró para sucederlo un primo lejano, también de la familia Borbón, pero que no ostentaba ese apellido Borbón, sino Orleans. Pero vamos, es otro Borbón también. Los Orleans son otra rama de los Borbón, una rama que procede del hermano segundogénito de Luis XIV. Entonces, finalmente, en 1848, esa monarquía de Luis Felipe de Borbón-Orleans es derribada y se instaura la República. Entre 1804, proclamación de la monarquía imperial, y 1848, en 44 años, hemos tenido dos veces la monarquía imperial, dos veces la monarquía borbónica, rama primogénita, y una vez la monarquía borbónica, rama segundogénita, Orleans, la rama que se llamó ilegítima
usurpadora. Viene la República en 1848 y no dura nada, porque en 1851 el presidente, el príncipe presidente, como se llamaba Luis Napoleón Bonaparte, da un golpe de Estado y restablece la monarquía imperial, que cae con la guerra franco-prusiana en septiembre de 1870, y entonces ya se proclama la República, la Tercera República Francesa. De manera que, en cierto modo, la vía asendereada de intercambio entre monarquías y repúblicas en Francia es mucho más curiosa y pintoresca que en España. Es más variopinta, más abigarrada. Lo que pasa también es que de todo eso hace mucho tiempo. Desde 1870 para acá, Francia ha sido y es una república sin ninguna interrupción. Ha habido muchísimos monárquicos y en muchos momentos de la Tercera República, en los años 70, los monárquicos eran mayoría en el Parlamento francés. Lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo porque estaban divididos en dos ramas. Y como estaban divididos en dos ramas y ninguno tenía la mayoría, no podían restablecer la monarquía. Segundo, cuando ya se pusieron de acuerdo, porque una de las ramas se extinguió, pero el pretendiente no aceptó la bandera tricolor francesa. Y eso era un obstáculo redivitorio total que fracasó. Y después de la Primera Guerra Mundial, el número de monárquicos fue disminuyendo. Y finalmente los monárquicos, muchos siguieron siéndolo en el fondo, pero por oportunismo, por pragmatismo, adoptaron rótulos republicanos. Por ejemplo, Valéry Giscard d'Estaing, que fue presidente de Francia, era el líder de los republicanos independientes. Y sus propios adeptos decían, bueno, somos mucho más independientes que republicanos. En realidad, la independencia es muy cuestionable, claro, porque independencia según con relación a quién, no con relación a los poderes del dinero, a la oligarquía financiera, porque más bien era totalmente dependiente de ella. Bueno, de manera que esta comparación que he hecho entre la trayectoria de España y la de otros países, más los otros motivos que he invocado anteriormente, creo que me autoriza o me da una razón que no es puramente arbitraria para centrarme en España, en estos discursos, en estos tres discursos, y tomar la alternativa entre monarquía y república, ceñido concretamente a la historia y el sistema político y jurídico constitucional de España. Bueno, ya he anunciado la tripartición de la temática. Ahora voy a entrar de lleno en la cuestión de la legitimidad, los títulos de legitimidad que ha podido esgrimir y que esgrime la monarquía y que ha esgrimido la República en España. De acuerdo, ajustándome a la tipología weberiana que ya estudié hace un par de discursos, y en el discurso precedente señalé cómo por debajo de esa tripartición weberiana o de esa trilogía había una legitimidad subyacente, y es que las demás se aceptan en última instancia, consciente o inconscientemente, porque se considera que es el modo de servir al bien común. Puede que esto no todo el mundo lo haga así. Por ejemplo, un autor monárquico, un filósofo político monárquico inglés del siglo XVII, Filmer, consideraba que la legitimidad dinástica no era en virtud de servir al bien común. Polemizaba con Hobbes. Y Hobbes, saben ustedes que defiende la legitimidad por el imaginario pacto social que ha fundado la sociedad política. Y Filmer decía, no, es por el derecho de primogenitura, por descender de nuestro padre Adán, por vía varonil primogénita. Pero claro, esto que los monarcas de la Europa del siglo XVII o de cualquier otro lugar de la Tierra desciendan de Adán por esa vía de primogenitura, pues, bueno, Filmer podía decirlo, pero creo que ni entonces convenció a nadie, salvo a sí mismo, y aún así tengo dudas, y por supuesto no nos convence ni nadie más ha esgrimido ese argumento. En general, los monárquicos que se refieren a la legitimidad
histórica, esa que yo he llamado con un vocablo un poco más peyorativo, el atavismo, la adhesión a la tradición de los antepasados, la continuación de los procedimientos de, de nombramiento y de investimiento de la autoridad que emanan de ese legado de los antepasados, hay que preguntarse de qué antepasados se trata, hasta dónde nos vamos a remontar. Y aquí podríamos tener dos puntos de vista. Hay un punto de vista que es el de un antropólogo, Maurice Godelier, que es que la tradición pertinente en cualquier sociedad de las que él ha estudiado, aunque me parece que al hacer tales asertos, que se los he escuchado varias veces, incurre en una extrapolación a partir de algunos casos determinados que él ha estudiado. Bueno, pues esa tradición no va más allá de 6 o 7 generaciones. Él dice del siglo XVIII. He preguntado a los aborígenes, indígenas, nativos, como ustedes los quieran llamar, de tal región, no, no sé si de Oceanía o de cualquier, o de la Amazonía, o de donde sea. Y decían, bueno, que llegamos aquí o nos instalamos aquí hace, ellos no cuentan por siglos, pero por generaciones, que podrían ser 6 o 7. Bueno. Y antes, ¿dónde los antepasados, dónde vivían o qué sucedía por estas tierras? Ah, no, eso, eso no, eso está sepultado en la noche, en la tenebra de los tiempos, no, no, no nos incumbe. Y esta concepción suya de que la memoria histórica, ancestral, es una memoria que puede remontarse 5 6 7 generaciones aproximadamente, pero que siendo irrelevante lo anterior, podríamos asociarla también a un punto de vista de un gran sociólogo francés también, los dos ejemplos que aduzco son franceses, que era Maurice Halbwachs, un discípulo de Durkheim, o Durkheim, que murió fusilado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y cuya obra quedó truncada, desgraciadamente, y sin embargo ha tenido una enorme influencia con su libro La memoria colectiva, la mémoire collective, en que, siguiendo la línea, los trabajos sociológicos de Durkheim, que, que elabora una teoría de la mentalidad colectiva, del ser colectivo, la colectividad que no es una mera agregación, yuxtaposición de individuos, sino que forma una totalidad que, desde luego, una totalidad constituida por individuos, pero que tiene también una entidad propia, transgeneracional. Bueno, no es tampoco Durkheim el primero que lo dice, había sido precedido por otros como Alfred Fouillet, que tendrá influencia en España también, pero mm, este punto de vista de Durkheim lo desarrolla Halbwachs en la noción de memoria. Tenemos una memoria individual que se nutre de lo que nuestro propio recuerdo actualiza, de un fondo que tenemos depositado en nuestra mente y del cual extraemos selectivamente al compás de circunstancias una serie de recuerdos, pero tenemos también una memoria compartida. En un grupo hay una memoria compartida, en una pareja. ¿Te acuerdas de esto? Pues no me acordaba, pues sí, efectivamente, se rememora conjuntamente, se rememoran episodios, sucesos, capítulos que uno mismo, solo, aislado, no rememoraría. Eso que digo de una pareja, podríamos decirlo de cualquier grupo, de cualquier club, de cualquier círculo de amigos o de colaboradores, pero hay también una memoria, sobre todo familiar. Está lo que nos han contado nuestros padres y les contaron sus padres y lo hemos transmitido, nos lo han transmitido y queda grabado, no con la misma viveza e intensidad que si lo hubiéramos vivido, pero tampoco es sencillamente como lo que nos ha contado un tercero, porque esa memoria se ha transmitido en la familia, la hemos mamado, en cierto modo. Bueno, ¿y eso hasta dónde podría retomarse? Pues Halbach dice unas pocas generaciones, quizá 3, quizá nuestros abuelos,
quizá nuestros bisabuelos. Dudo mucho que Halbach admita a los tatarabuelos, pero en ningún caso iría más lejos. Bueno, esta sería una visión de lo ancestral. Lo ancestral sería lo transmitido por una tradición, por una transmisión de los antepasados, ininterrumpida, desde hace pues 3, 4, 5, 7 generaciones, unos siglos. Y más allá sería lisa y llanamente historia. Bueno, en el caso de España, el problema está en que si tenemos el criterio de Godelier, por ejemplo, pues no nos importaría mayormente que haya sucedido, por ejemplo, antes de la instauración de la dinastía borbónica en 1701. Que haya, que haya sucedido antes, eso está en la noche de los tiempos. El problema está en que ese concepto de memoria ancestral o de tradición tan limitado no tiene en cuenta, primero, que en muchas poblaciones la memoria de transmisión oral se remonta a muchísimo más lejos. En realidad la escritura se inventa hará 6.000 años, e incluso en poblaciones muy minoritarias de la población humana, sectores muy, de manera que casi toda la historia humana ha sido de transmisión oral. Y creer que los pueblos han tenido una memoria, una transmisión exclusivamente de estas últimas 5, 6, 7 generaciones, es desconocer que muchos han arrastrado costumbres, pautas, recuerdos colectivos de muchísimas más generaciones. En segundo lugar, el concepto de tradición está vinculado al de memoria histórica, y la memoria histórica está auxiliada también por los testimonios que nos han legado los antepasados, sea en escritos, sea en monumentos, sea en edificios o en cualesquiera otros productos de su trabajo, de su esfuerzo. Igual que la propia memoria individual no es igual cuando exclusivamente se nutre de la mera introspección, que cuando nos ayudamos de un cuaderno escolar con las anotaciones que hacíamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, o de un álbum de fotos, o del álbum de fotos de familia. Todo eso evidentemente ensancha, afianza, amplía, ahonda la memoria, incluso la propia memoria individual, no digamos ya la familiar, que puede llevar a más generaciones. Pero, por supuesto, la memoria histórica de los pueblos, que puede remontarse a siglos, a muchos siglos y a milenios, en los casos de países, de pueblos, que con títulos que siempre se pueden discutir, evidentemente, pero que no son puramente arbitrarios, pueden remontarse a milenios atrás. Por ejemplo, China. La China preimperial, anterior al imperio, a la dinastía Han, establecida en el siglo II antes de la era común aproximadamente, una China dividida en reinos que se hacían la guerra unos a otros, pero que compartían hasta cierto punto lengua, cultura, interactuaban y se consideraban todos ellos juntos una totalidad étnica, en cierto modo lingüística, cultural. Entre esa China y la China actual, la lengua ha cambiado tantísimo que no sería posible entenderse, claro está, de un extremo al otro. La escritura ha cambiado y, sin embargo, hay un hilo de continuidad ininterrumpida por el cual el pueblo chino actual se considera continuador sin interrupción del pueblo chino de hace 3.000 años. Bueno, pues mm, algunos afirman que España, la historia, ¿desde cuándo vamos a empezar la historia de España? Y algunos dicen desde finales del siglo XV, que es cuando se produce el matrimonio entre el rey de Aragón y la reina de Castilla y se constituye
una entidad política, una monarquía castellano-aragonesa que aproximadamente, no con plena exactitud, pero aproximadamente tiene la misma frontera que el actual Reino de España, que aunque no estaba jurídicamente constituida como un solo reino, pero sí como una monarquía, por compartir el mismo monarca y muchas instituciones que fueron acumulándose a lo largo del tiempo. Entonces algunos dicen empieza ahí, España empieza ahí. Antes no es España, antes es Hispania. En la antigüedad romana no existía España, existía Hispania. Bueno, algunos no están tampoco conformes porque dicen esa unión dinástica eh, castellano-aragonesa crea una potencia monárquica unificada de facto, pero no crea una entidad jurídica de jure que se llame Reino de España. Habrá que esperar en realidad a las Cortes de Cádiz de 1812 para que aparezca estampada en un documento jurídico esa noción de Reino de España. Lo que pasa es que una cosa es el documento jurídico y otra la realidad política. En, en todos los tratados de teoría política, de diplomacia, en los documentos de tratados internacionales, en, en la, en la propia concepción y conciencia popular, en la propia manera popular de hablar, España designa denota esa unidad política, aunque no tuviera configuración jurídica, la tenía de hecho. Es decir, que existía una norma consuetudinaria de facto que regía esa unidad que se llamó la monarquía española o la monarquía de España, que se extendió también a Portugal entre 1580 y 1640. Hubo 60 años en los cuales la monarquía de España abarcaba a todo lo que históricamente había sido la Hispania romana. Bueno, hay motivos por los cuales creo que no se debe admitir esa dicotomía entre España e Hispania. Primero, porque si decimos que una cosa es España y otra Hispania, por lo mismo habría que preguntarse si Italia existía en la Edad Antigua o si Italia empieza a existir en 1861 cuando se proclama el Reino de Italia. Bueno, es evidente que siglos antes de proclamarse el Reino de Italia, las poblaciones, las élites, los pueblos de Nápoles, Venecia, Génova, Florencia, Roma, Rímini, Turín, se consideran italianos. Consideran, aunque los pueblos en general no hablan eso que llamamos el italiano, sino que hablan los dialectos que todavía hoy en Italia conservan una fuerte vitalidad y son ampliamente utilizados, pero las élites hablan o escriben eh, en lo que se generaliza, que es en realidad el dialecto florentino, el dialecto toscano. A partir de Dante se impone, con variantes desde luego, porque no existe ninguna academia de la lengua italiana que marque una pauta, pero eso hace que se comuniquen y surge una conciencia de italianidad que está presente, por ejemplo, en Maquiavelo, pero que ya existía desde siglos atrás. Pero también en ellos existe una conciencia de que esa Italia no era algo nuevo, aunque estuviera dividida, fragmentada en una multitud de estados, pero era una continuación, una continuidad de la Italia de la antigüedad unificada bajo el poder de Roma. De manera que exactamente por las mismas podemos decirlo de España. A lo largo de, como lo estudió un, un historiador de las ideas políticas, Maravall, a lo largo de toda la Edad Media existe una fuerte idea de España. Cuando el rey Alfonso X el Sabio, del cual voy a hablar, en el siglo XIII escribe su Historia General y hace su loor de España, tiene una conciencia de España como una unidad geográfica, pero también en cierto
tendencialmente, no como realidad dinástica en ese momento, sí, pero sí como una aspiración y como una tendencia unitaria política que existió, tal unidad, se heredó del Imperio Romano, fue continuada por los reyes godos, que reinaron en España durante 3 siglos, casi 3 siglos, y después pasó al poder musulmán, que nunca llegó a implantarse en la totalidad de España, pero que en los primeros momentos, a raíz de la conquista árabe del año 711, llegó a abarcar momentáneamente la casi totalidad del territorio. Pronto surgieron levantamientos, alzamientos en las partes más septentrionales que formaron los reinos cristianos que finalmente llevarían a cabo en los largos siglos de la Edad Media lo que se llamó la Reconquista. Sin embargo, a lo largo de toda esa Edad Media, los reinos cristianos del norte y los reinos musulmanes del sur, todos tienen una concepción, una visión de la unidad, de la entidad propia de España, por su peculiaridad geográfica peninsular, y en cierto modo hasta cierto punto, claro, esta expresión es algo anacrónica, pero dentro de su anacronismo podemos decir, hay un cierto sentimiento de ser compatriotas unos con otros. Los reinos del norte, cristianos, lo tendrán con lo que se llama moros, los reinos moros de España, del sur, primero el califato de Córdoba, después se fragmentó en los reinos de Taifas, y, y existe una viva enemistad con guerras constantes, con racias, con algaradas, con saqueos, devastaciones, pero intercalados por periodos de paz, de vínculos matrimoniales, curiosamente, o de eh, cuando surgían los conflictos dinásticos en el norte, refugiarse en el sur, entre los moros, o cuando había guerras entre los moros, refugiarse en un reino cristiano del norte. De manera que yo creo que podemos perfectamente hablar de una continuidad de España e Hispania, y por tanto podemos remontarnos para estudiar la legitimidad dinástica heredada o presuntamente heredada por la dinastía actualmente reinante en España. Podemos remontarnos no a los reyes godos, evidentemente, ni a la España musulmana, porque esa España será a la postre vencida, derrotada, y parte de su población será asimilada, sometida, otra parte será al final expulsada. Como ustedes saben, la última expulsión tiene lugar a comienzos del siglo XVII, entre 1609 y 1621, la expulsión de los moriscos. Moriscos que habían abrazado el cristianismo, se habían convertido, pero era una conversión disimulada, forzada, y bajo el reinado de Felipe III se consideró que eran un peligro porque esa conversión, como no era sincera, era compatible con un desacato al poder establecido, y eran muy proclives a secundar conquistas foráneas, por ejemplo la de Enrique IV, rey de Francia, que había enviado a sus agentes secretos para ganarse el apoyo, la adhesión de esas poblaciones moriscas para la guerra que pensaba emprender de agresión contra España, que no pudo emprender porque sufrió un regicidio el 14 de mayo de 1610 a manos de François Ravaillac. De manera que finalmente esa invasión no se llevó a cabo, pero la preparación se había llevado, y eso decidió en 1609 al, al monarca español, Felipe III, a expulsar a los moriscos, que pagaron justos por pecadores. Fue uno de los hechos, de los episodios más lamentables y tristes de la historia de España. Bueno, por tanto,
como digo, no voy a remontarme a las dinastías de la España musulmana, ni menos a las precedentes, sino voy a hablar de la dinastía astur-leonesa, que posteriormente se convirtió en castellana, que más tarde se extendió a Aragón, y voy a hablar de ella por dos razones. Primera, porque en los sistemas monárquicos, los linajes dinásticos se enumeran y se consideran siempre según la parte principal. Por ejemplo, en Francia, lo que históricamente fue en la, hasta el final de la Edad Media el reino de Francia, no era todo lo que ahora llamamos Francia, sino mucho menos. No se extendía al este del Ródano, eh, de tal manera que muchas regiones francesas, la Provenza, el Delfinado, el país de Lyon, Lyonés, el, el Borgoña, el Franco Condado, eran territorios, bueno, Borgoña, una parte sí, otra no. La Borgoña Condal, el Franco Condado, estaba fuera de lo que era el reino de Francia. Sin embargo, la continuidad dinástica se toma de la parte principal, que es la monarquía capeciana francesa en sentido estricto. En Italia fue el Piamonte, la dinastía saboyana piemontesa, la que impuso la unidad en 1861 y por tanto la enumeración de los reyes de Italia arranca, se considera la dinastía italiana que, que reinó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, se consideró sencillamente una continuidad de esa dinastía saboyana o saboyano-piamontesa. Y así sucesivamente. De manera que en España la parte principal en población, en extensión, fue el reino de Castilla, que a su vez no era sino, digamos, una derivación de lo que históricamente, primitivamente, había sido reino de Asturias, después reino de León, finalmente reino de Castilla. Los detalles son complicados y ustedes me perdonan que no entre en ellos, pero esa es la razón de continuidad. Pero hay otra razón, y es que finalmente, a comienzos del siglo XV, se produce una vacante en el trono de la otra gran corona española, que es la de Aragón, en la parte oriental, y se reúne en Caspe el compromiso de Caspe, que nombra como rey a un príncipe de la misma dinastía que reinaba en Castilla. De manera que, tanto por la parte castellana como por la parte aragonesa, el origen es el mismo, es el de esa dinastía Astur. Legendariamente se considera que el fundador de esa dinastía fue el rey Pelayo, don Pelayo, en el año 718, o sea, unos años después de la conquista árabe, que habría ganado una supuesta batalla, una escaramuza seguramente en Covadonga. Bueno, eso está tan envuelto en la leyenda que ahí sí podemos decir que los historiadores solo cuentan con testimonios orales vertidos por escrito muchísimo tiempo después. Y de todos modos, esa línea de Pelayo, del supuesto rey Pelayo, o rey Pelao, como se dice en el dialecto, en alguna localidad asturiana, hay algún paraje que se llama de Repelao. Repelao es del rey Pelayo. Pero, pero bueno, eso se extingue y el primer rey del cual, en la medida en que los testimonios escritos son fiables, se puede decir que es el cabeza, el iniciador de la dinastía, es un tal Alfonso I entre el año 739 y el 57, es el verdadero iniciador, pero inicia una dinastía. Era un noble, evidentemente, que siempre pudo aducir tener títulos especiales para ser proclamado rey en lugar de otros, no nos interesan. El hecho es que la sucesión es tormentosa. No vamos a creer que es como la de siglos posteriores. Ahí un hermano apuñala a otro o le saca los ojos para reinar en su lugar. El segundogénito no se conforma con ser un segundón, quiere ser el heredero de la corona. Entonces, pues, por ejemplo, saltar los ojos, pues es un modo de inhabilitar al primogénito. Otras veces, sencillamente, el, el- uno de los descendientes mata a otro para suceder en su lugar cuando no hay ocasión
homicidio, podríamos decir asesinato si se hace con ensañamiento, como posiblemente se hizo en algunos casos. Bueno, pues por esos son los métodos. Por supuesto, la corona se transmite en principio de padre a hijo primogénito y a falta de heredero varón, las mujeres pueden heredar, pero la primera será Urraca, de la cual voy a hablar. Pero en fin, toda esa sucesión, la verdad es que es bastante poco recomendable. Ramiro II es el que hace sacar sus ojos a su hermano mayor, Alfonso IV, entonces lo encierra en un convento, el de Sahagún, usurpa la corona. Podemos saltar a Fernando I, que reina entre 1035 y 65, que se proclama Imperator Hispaniarum, lo cual es una prueba más de hasta qué punto existía esa idea de una unidad política que nos venía del tiempo de los romanos, de la diócesis de España, como se llamó en el imperio, en el Bajo Imperio Romano, que había sido prolongada por los reyes godos y que existía como un desideratum, y por eso el que se consideraba rey hegemónico de entre los monarcas cristianos del norte de la península se proclamaba Imperator Hispaniarum o Rex Hispaniarum, rey o emperador de las Españas. Fernando I es rey de Castilla y León. En realidad él era rey de Castilla. El reino de Castilla había sido un desgajamiento del de León, al principio creado como un feudo, como condado, y luego se proclamó reino propio y estuvieron juntos y separados. Y concretamente Fernando I era rey de Castilla. eh, Su cuñado reinaba en León, pero consideró oportuno dar muerte a su cuñado y así unir ambos reinos en su propia persona. También dio muerte a su propio hermano, que era rey de Navarra. Todos estaban muy relacionados, eran parientes, primos, hermanos, cuñados, y se juntaban y luego se dividían. Al morir Fernando I, en vez de dejar todos sus estados a su heredero primogénito, Sancho, decide dividir, lo dividió, bueno, la división es más complicada, pero no entro en ella. A Sancho, que reinó como Sancho II, le deja Castilla. Sancho fue el patrocinador del Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar. A Alfonso VI le deja León y a García le deja Galicia. Pero Sancho emprendió una guerra fratricida, echó a Alfonso, que se refugió entre los moros en el reino taifa de Toledo, destronó a García, quien encerró de por vida, y parece Sancho murió sitiando a Toro y en 1072 a manos del traidor Bellido Dolfos, pero todo el rumor, la opinión pública de la época, achacó a Alfonso, el refugiado en Toledo, la autoría intelectual. Por eso, hasta qué punto es histórico, legendario, no lo sé. Cuando Alfonso pasó a reinar en Castilla, tuvo que hacer la jura de Santa Gadea, en Santa Gadea de Burgos, donde juran los fijos d'Algo, allá toma juramento el Cid al rey castellano. Villanos te maten rey, villanos que no, fidalgos, si tuviste algo que ver en la muerte de tu hermano. Bueno, en ese episodio de la historia, de la leyenda, no sé hasta qué punto, del romancero castellano, el bellísimo, bueno, primero el poema de Mio Cid, que es uno de los más antiguos, o quizá el más antiguo, testimonio de la lengua castellana, aunque en realidad es de una lengua castellana que no entendemos, es un castellano tan arcaico que sin un diccionario, una guía, unas notas, no lo podemos entender. Pero luego viene el romancero del Cid, bueno. De manera que la, en Alfonso VI se unen las dos coronas y Alfonso VI, que tuvo varias mujeres, no porque les diera muerte, sino porque entonces las mujeres morían frecuentemente dando a luz, en realidad se habla de él como de un barba azul que tuvo 9 cónyuges y 5 concubinas, pero con todo eso solo tuvo una descendiente legítima, porque de sus concubinas tuvo descendientes, pero según las leyes del reino no podían heredar la corona.
por el vicio de ilegitimidad, de manera que su único descendiente legítimo era su hija Urraca, que casó con Raimundo de Borgoña. Con lo cual, a partir de entonces, a partir del año 1109, en realidad la casa reinante en España, he dicho que era la dinastía asturleonesa, pero como estamos en una sociedad en la cual el apellido, la afiliación dinástica es patrilineal y no matrilineal, en realidad, en estricto rigor, a partir de 1109, reina en España una casa francesa, borgoñona o borgoñesa, a partir del matrimonio con Raimundo. Bueno, después del entonces el reinado de Urraca fue muy asendereado en segundas nupcias, casó con Alfonso el Batallador, pero ese matrimonio fue disuelto, no tuvo descendencia. Si la hubiera tenido masculina, eh, mm, hubiera unificado las dos coronas de Castilla y de Aragón, pero no fue así. Y los dos reinos de Castilla y León se vuelven a dividir y a juntar, y finalmente con Fernando III el Santo, la historia lo llama así, Fernando III el Santo, se unifican ya definitivamente los dos reinos de Castilla y León. En realidad, Fernando III lleva a cabo una unificación mucho mayor en la medida en que lleva la reconquista hasta Andalucía, hasta, hasta el extremo sur de la península, derrota a los almohades, porque los reinos taifas habían sufrido tal cantidad de derrotas y fracasos que el único modo de conservar una parte de España en poderío árabe fue llamar a invasores del norte de África. Vinieron tres invasiones: almorávides, almohades y benimedines. Y como decía antes, los españoles del norte cristiano consideraban, en cierto sentido, hasta cierto punto, y a salvo del anacronismo, compatriotas suyos a los moros peninsulares, pero no así a los invasores de esas tres oleadas de invasores. Bueno, los almohades fueron derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa y finalmente Córdoba, Sevilla, mm, esas grandes ciudades andaluzas que habían sido el centro del poder islámico en España, quedan incorporadas a la corona de Castilla. Pero persiste todavía un pequeño reino árabe musulmán en Granada, eh, de, de una extensión que se fue achicando además, y nacionalmente algo mayor, pero después del afán de reconquista disminuye mucho, después de Fernando III, y su hijo y sucesor, Alfonso X el Sabio, que reina entre 1252 y 1284, tiene otras preocupaciones que la de proseguir la reconquista. Bueno, fueran cuales fueren los defectos y las debilidades de su reinado, sus veleidades, porque entre otras tuvo la de ser proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de hecho contó con el apoyo de varios electores. Fue patrocinado por el obispo de Treveris, pero finalmente su candidatura no pudo prosperar. Fue una aventura absurda porque para sobornar a esos electores tuvo que imponer tributos que empobrecieron al reino de Castilla y descuidar en parte los asuntos políticos de su reino. Es decir, que políticamente seguro que no fue un buen monarca, pero al mismo tiempo hay que señalar los lados positivos. Fue un monarca bastante, fue un monarca bastante tolerante. Auspició la famosa Escuela de Traductores de Toledo. En la ciudad de Toledo, durante siglos después de la Reconquista, se siguió hablando preponderantemente el árabe. El rey Alfonso X toleró la práctica de la religión maometana, eh, mm, toleró también la de la religión mosaica, y se habló de que era el rey de las tres religiones. Por eso esa famosa escuela, en ella se tradujeron al latín una serie de textos del árabe, y fue uno de los vehículos por los cuales la gran civilización árabe islámica medieval
se incorpora a la latina europeo occidental. Y lo segundo que hay que agradecerle fue su obra legislativa, y no solo legislativa, sino decir que Alfonso fue un historiador en el sentido moderno de la palabra sería completamente abusivo, pero fue el autor de la historia general, de las cantigas, escribió, digamos, hasta qué punto escribió él con su propia mano o se auxilió o dirigió la escritura, eso lo desconozco, pero se le atribuye la autoría de escritos en gallego, un gallego que sí, ese ya podemos entender. El gallego y el castellano de Alfonso X los entendemos y por tanto son de los primeros testimonios en ambas lenguas, mucho más en castellano, por supuesto. Y sobre todo la obra legislativa, que fue múltiple. Lo que más conocemos son las partidas, los libros de las partidas, que parece que se acabaron después de su muerte, no los completó en vida, pero la obra legislativa de Alfonso X es mucho mayor. Bueno, pues eh, tenía Alfonso X un heredero que era Fernando, el príncipe heredero. Este príncipe heredero murió y tenía que heredar la corona según las leyes fundamentales del reino, incorporadas por un método de primogenitura establecido con precisión en las partidas, que es el que sigue hoy incorporado a la actual Constitución española. Tenía que sucederlo su nieto, el hijo del heredero difunto, el primogénito del primogénito. Pero no estuvo conforme el segundogénito de Alfonso, Sancho. Entonces Sancho usurpó la corona, destronó a su padre, se proclamó rey en vida de su padre, el cual murió, eso fue en 1282, 2 años después. Alfonso X murió, no sabemos si de pena o por otro motivo, y reinó el usurpador. Eso dio lugar a un conflicto dinástico que se prolongó mucho tiempo porque evidentemente la rama eh, que legítima primogénita no se resignó, fue lo que se llamó la línea de los infantes de la cierva, que durante mucho tiempo siguieron reclamando la corona. Bueno, voy a saltar ahora a Alfonso XI, que muere en 1350, se salta unos cuantos decenios, y a su muerte lo sucede su hijo legítimo, Pedro I. Lo que pasa es que Alfonso XI, onceno, como se decía entonces, o Alfonso XI, si ustedes quieren, había tenido una querida, una amante, Leonor de Guzmán, a quien había colmado de favores y honores, lo mismo que a sus hijos bastardos, que inauguran lo que se llama la Casa de Trastamara o Trastámara. Y esos hijos bastardos, concretamente el mayor de ellos, Enrique, disputan el trono a Pedro. Este Pedro, que ha sido llamado por los historiadores, por uno el cruel, por otros el justiciero, y quizá tenía un poco de todo, pero cruel o no cruel, justiciero o no justiciero, era evidentemente el heredero legítimo. Y a su muerte, sus descendientes. Tenía una hija legítima, pues esa hija. Sin embargo, su hermano levantó una guerra civil apoyado por la mayor parte de la nobleza y sobre todo por compañías francesas de mercenarios, lo que se llamó las compañías blancas, acaudilladas por un condottiere, un mercenario que era Duguesclin, Bernard Duguesclin, y en una batalla que tiene lugar en Montiel el 14 de marzo de 1369, se enfrentan los dos hermanos, Enrique y Pedro, y Pedro, que es derrotado, acude al campamento de su hermano para buscar un entendimiento nocturnamente y muere apuñalado. Se dice que por el propio Enrique, fratricida, por eso se lo llamó don Enrique el fratricida, o por Duguesclin, español, al que se atribuye la frase ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Bueno, ahí tenemos una clara usurpación, porque usurpa el trono un bastardo
que no tiene ningún derecho de sucesión, y lo usurpa además matando o haciendo matar a su hermano el rey legítimo. Es un doble motivo de indignidad para suceder en la corona. Claro, ustedes dirán, bueno, todo eso hace mucho tiempo, sí, pero la cadena de transmisión legítima continua no se da. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Saltamos a Enrique IV, descendiente de Enrique II, que reina en 1454-74, y a su muerte lo tiene que suceder su hija legítima, Juana. Ahora bien, las malas lenguas dicen que esta tal Juana no era hija suya, sino que era hija adulterina de el privado de, del rey don Beltrán de la Cueva, y por eso se la llamó la Beltraneja. En realidad, los datos históricos corroboran que eso es absolutamente imposible, porque incluso cuando fue concebida doña Juana, la princesa, no estaba presente ni en las cercanías don Beltrán. Que haya sido engendrada por otro, eso evidentemente no lo sabemos, pero que no fue Beltrán de la Cueva, desde luego. A Enrique IV le dedicó un estudio, un libro muy interesante, el doctor Gregorio Marañón, ensayo biológico sobre Enrique, histórico biológico sobre Enrique IV y su tiempo. Y Marañón considera que, que posiblemente Enrique IV padecía una disfunción eréctil, era impotente, pero no es imposible que con el auxilio de alguna técnica, con una procreación asistida a la altura de los tiempos, con una especie de embudo o cánula, pudiera fecundar a su esposa y por tanto que fuera el progenitor de su hija. Bueno, eso si es así o no, no lo sabemos, pero la nobleza no quiso esa sucesión de doña Juana e impuso al rey, por el compromiso de los toros de Guisando, desheredar a doña Juana y nombrar como heredera a su hermana Isabel, que será Isabel I, que inaugurará el reinado de los reyes católicos y, como digo, la moderna monarquía española. El rey aceptó desheredar a su hija no porque la considerase hija adulterina, jamás, sino porque consideró inválido, nulo, el matrimonio con, con su esposa Isabel de Portugal, por consanguinidad, porque en realidad ustedes saben, todos eran consanguíneos de todos y por tanto, según el derecho canónico, no podían contraer matrimonio, si lo contraían era nulo, pero para poderlo contraer se conseguía una dispensa papal. Esta dispensa parece que no había llegado a tiempo, por tanto el matrimonio se había contraído y consumado sin mediar la oportuna dispensa y por tanto se podía considerar nulo. Esto, en realidad, esto se va a producir también después entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y en muchísimos otros casos, de manera que el aducir o no la nulidad quedaba al albur de las conveniencias políticas. Era un argumento puramente oportunista. Desde el punto de vista de la legitimidad dinástica, no cabe duda de que era doña Juana, porque incluso si hubiera sido engendrada adulterinamente por otro, legalmente el hijo se presume hijo del marido, mientras este marido los únicos legitimados para cuestionar esa paternidad marital son el propio marido, su mujer o el hijo. Ninguno de los tres impugnó esa paternidad marital de Enrique IV, por tanto, legalmente, cualquiera que sea, haya pasado en la alcoba, lo que sea, que nadie lo sabe, pero ni puede saber ni en ese caso ni en ninguno, pero, o quizá con las grabaciones en vídeo, pero antes nadie podía saber exactamente qué había pasado en la alcoba. Pero las leyes lo establecían claramente. De manera que la heredera es doña Juana. Bueno, va a seguir una guerra civil entre Juana e Isabel. Juana casa con el heredero de Portugal e Isabel casa con el heredero de Aragón, que era su primo. En realidad yo creo que había motivos mucho más razonables políticamente para la unión con Aragón que con Portugal, por varios motivos. Primero, porque Castilla y Portugal eran rivales en sus intereses atlánticos, mientras que Castilla y Aragón eran complementarios. Castilla tenía intereses atlánticos y Aragón mediterráneos.
Segundo, porque la misma dinastía reinaba en las dos coronas, en la castellana y en la aragonesa. Tercero, porque el castellano o variedades del castellano era el idioma preponderante en la propia corona de Aragón y también en la de Navarra, y no así en la de Portugal. Y, y las vicisitudes políticas recientes habían imbricado mutuamente las tres coronas, portuguesa, castellana y aragonesa, pero todavía de manera más íntima a la aragonesa y a la castellana. De manera que políticamente, desde el punto de vista de la conveniencia política y del futuro político de España, el vínculo aragonés tenía mayor fundamento y mayor porvenir. De hecho, cuando tiempo después se llegue a la unión dinástica con Portugal, en el reinado de Felipe II, en 1600, en 1580, perdón, durará, durará muy poco, durará 60 años. Los portugueses no se sentían verdaderamente unidos, mientras que en cambio, en el caso aragonés, eh, la unión será perdurable, y aunque hubo también en el año 1640 un conato de insurrección independentista o secesionista en Cataluña, será eso será por la guerra con Francia. En realidad no será independentista, porque entregaron la corona al rey de Francia, o sea, era pasar de la monarquía española a la francesa, pero ese, ese conato será derrotado y Cataluña retornará para siempre a formar parte de la monarquía española, como sigue siendo actualmente. De manera que esa guerra civil, que dura desde la muerte de Enrique IV hasta unos cuantos años después, y finalmente se afianza en el trono Isabel, en Castilla, que reina, pero con una particularidad, y es que reina en Castilla, pero también es proclamado rey de Castilla, aunque ciertamente, teóricamente en plan de igualdad, tanto monta tanto su esposo, porque también él pertenece a la misma dinastía, también él es heredero de Enrique II, sucesor por, por línea varonil de Enrique II, pero eh, a la muerte de Isabel, Fernando no podrá consolidar su reinado en Castilla del mismo modo que durante la vida de su esposa. Bueno, pues a partir de ahí empieza ese nuevo rumbo de la historia de España, y sobre eso hablaré en el próximo discurso, porque este ya se ha extendido demasiado.